Damas y caballeros, el canal ampliado está oficialmente en operación. El principal objetivo del programa de ampliación era aumentar la capacidad para satisfacer el crecimiento de la demanda. Así se duplicará la capacidad del canal, que tiene un impacto directo en las economías de escala y el comercio marítimo internacional. Recibamos, por favor, al ingeniero Jorge Luis Quijano, administrador, CEO de la Autoridad del Canal de Panamá. Desde 1975 labora en el Canal de Panamá y en el 2006 fue designado para administrar el programa de ampliación del Canal de Panamá. Por sus logros y contribuciones a la industria marítima, el ingeniero Quijano ha sido distinguido con múltiples reconocimientos. Es ingeniero industrial y máster en Ingeniería Industrial y Administración de la Universidad de Lamar en Beaumont, Texas. Por favor, recibamos al ingeniero Quijano. Amigos todos, estudiantes de la UMIP, cadetes, verdaderamente un placer estar aquí con ustedes y hablarles un poquito, y aquí vamos a ver un poquito de traslape con el ingeniero alemán porque los temas no son fácilmente separables, pero las lecciones aprendidas empezaron, algunas como bien dijo él, se aprendieron desde antes y se implementaron en la ampliación del Canal de Panamá. Otras se han ido aprendiendo y se han ido implementando en otros contratos. Yo me voy a enfocar aquí en todas ellas, y algunas las estoy dejando por fuera, pero déjeme decirle que hasta el último día, el día todavía de la inauguración, habían lecciones para aprender, y aún con el contratista. Y voy a entrar en algunos de los detalles posteriormente para que vean cómo uno tiene que considerar tantas cosas que a veces se quedan por fuera de los contratos y que hay que en verdad hacer una gran planificación para que los contratos y los proyectos tengan éxito. Pero esto es una historia que comienza desde el 98, cuando se comenzaron a hacer los estudios sobre la ampliación del Canal de Panamá, después de dos grandes estudios que se dieron, uno en el 97, claro, en el Congreso Universal sobre el Canal Interoceánico, y más hacia atrás lo que fue los estudios de la Junta del Grupo de Alternativas al Canal de Panamá, que culminaron en el 93. Y de ahí fuimos viendo que el canal en verdad necesitaba una ampliación, pero una ampliación que iba a ser muy diferente a los conceptos que hasta aún en el 97 se estaban viendo, porque el mercado fue cambiando y nuestro negocio fue cambiando enormemente, donde el portacontenedor se convirtió en nuestro segmento de mayor importancia, que hoy representa y va a representar mucho más, ahora mismo como el 48% de los ingresos viene justamente de ese segmento, y por eso son las dimensiones de las esclusas. Y luego, con este auge que vamos a ver en la ampliación, lo más probable es que ese 50% o 48% va a crecer mucho más de los 50%. Así es que vamos a empezar entonces hablando un poquito de qué era el enfoque nuestro para llevar adelante esta obra y tratar de incorporar dentro de sus contratos y dentro de las acciones las cosas más importantes para el éxito de lo que iba a ser la ampliación del Canal de Panamá. Nos enfocamos que la parte más importante era la gente, también los procesos y herramientas, pero la gente hay que organizarlas. Y uno de los elementos más importantes que hicimos en ese momento fue que entre el 2006 y el 2007 hubo un realineamiento importantísimo de toda la estructura del Canal de Panamá. Y esto se da donde, sabiendo que a la vez que íbamos a estar construyendo el proyecto más grande de nuestro país, íbamos también a tratar de llevar el canal a su máxima expresión, el canal actual, que ahora ya es el canal expandido actual, también a su máxima expresión. A diferencia de cuando se construyó el canal original, ya no me gusta llamarle viejo, pero el canal original, el único propósito en ese momento era construir ese canal. Aquí teníamos que hacer las dos cosas, operarlo bien
dar los réditos a los que nos habíamos comprometido, porque la ley 28 nos comprometía a ciertos niveles de rédito, pero a la vez también hacer esta gran construcción. Así que teníamos que reenfocar y realinear los distintos departamentos que se le llamaron vicepresidencias posteriormente, para que cada uno pudiera llevar mejor el peso que íbamos a estar enfrentando durante esos, al final, 9 años, casi 9 años. Así es que nos concentramos en eso. Pero ahora entrando un poquito ya en la organización, y lo mencionó Alberto un poco, en la organización en sí de la ampliación, cómo íbamos a manejar eso, se decidió también, como parte de esos procesos, de que íbamos a contratar un project manager, un administrador de proyectos, pero que iba a ir integrado con nosotros. La diferencia de que normalmente se hace es que, y se hizo por ejemplo en el metro, que se contrató a una empresa que es el project manager, pero sin necesariamente una total integración. Y eso trae situaciones importantes que después las voy a mencionar. Y como vemos aquí, la ACP pues tenía unas responsabilidades, en algunos puestos estaba por encima de CH2M Hill, que fue el contratista que se ganó la licitación, y en otros casos pues era al revés, y bien mencionó Alberto aquí que en el caso de lo que era diseño de esclusas, Cheryl George estaba por encima de la muy experimentada Mary Goodson, que también vino justamente para ver el resultado de la ampliación. Así que esta parte fue esencial para poder llevar adelante con los conocimientos de ellos y los conocimientos nuestros lo que fue la ampliación del Canal de Panamá, pero más enfocado en el proyecto que era más retador, que eran las mismas esclusas. Esto estaba, diría yo, 99% enfocado hacia las esclusas, porque ya teníamos mucha experiencia en lo que eran los otros proyectos, como excavaciones, como dragados, y ahí nosotros llevamos el total liderazgo. Pero también había que incorporar tecnología. Se instaló un sistema de administración de proyectos muy complejo, pero muy profundo, que nos pudo llevar día a día a través de todo este gran programa. Para eso se tuvo que dar mucha capacitación para nuestra gente y aún para aquellos que vinieron de afuera a apoyarnos como fue CH2M Hill, porque eran herramientas que, aunque conocidas por ellos, se estaban adaptando específicamente para nuestras necesidades. Pero también como parte de los procesos, y lo mencionó un poquito Alberto, la sensibilidad hacia la parte ambiental y social, luego de las experiencias iniciales, nos enfocó a llevar adelante muchos estudios que hoy por hoy ya se han convertido parte de nuestra norma, atender de primera mano, que son la parte ambiental y la parte social. Y aquí vemos cómo en ese sinnúmero de subproyectos empezamos pues a darle seguimiento desde un principio a toda esa parte tan importante como hoy hacemos con cualquier otro proyecto, que vamos por delante con todo lo que tiene que ver con el ambiente y todo lo que tiene que ver con sensibilidad social. Preparar estimados robustos es difícil. Y es difícil para un proyecto que va a tomar 1 o 2 años. Ahora imagínense un proyecto de 7 a 9 años, con tantas variantes. Si recordamos, en el 2006 nadie pensaba que en el 2008 íbamos a tener una debacle económica en el mundo. Y eso en sí trastornó todo. En un momento, recuerdo con Alberto sentándonos y decir, bueno, ¿cómo hacemos para estar dentro de los presupuestos? Comenzamos a hablar de que, bueno, vamos a quitarle una compuerta, recordemos. Vamos a quitar todas las compuertas que son dobles, vamos a compensar con lo que necesitamos y después compramos las demás si son necesarias. Bueno, al final convencí a Alberto que eso no era factible, porque en verdad necesitamos la redundancia necesaria, pero las cosas se fueron, después del 2008 al 2009, se fueron balanceando y logramos al final poner lo que en verdad se necesitaba para llevar adelante esta obra. Pero pasamos a través de un año, en esencia, de mucha incertidumbre, justamente por esa situación, donde tuvimos que revisar nuestros estimados muchas veces. Pero al final, estos fueron basados en diseños conceptuales,
con mucho, y digo conceptuales, no son los diseños finales, conceptuales que habían llegado hasta un 30% de diseño, habían sido bien analizados no solamente por nuestros expertos, sino también por expertos internacionales. CH2M Hill tenía un grupo específico que estaba dándole seguimiento a todo lo que tenía que ver con los números de cuánto nos iba a costar esto, para poder entonces aumentar la confiabilidad y darle la robustez necesaria. Consideramos que sí estábamos dentro del número al final de lo que podía estar costando esta obra. Claro, estamos viendo ahora mismo reclamos que en todo lo que yo considero están muy inflados y en muchos casos no tienen ni siquiera los méritos, pero eso lo va a determinar un tercero. Pero también en los otros proyectos, la experiencia del canal en lo que eran los dragados, en lo que eran las excavaciones, era amplia. Y lo que sí hicimos fue darnos suficiente tiempo para diseñar esas obras y considerar todos los elementos de riesgo y en los estimados trabajar desde abajo hacia arriba. No era algo así como viéndolo desde 5.000 pies de altura, sino en verdad fuimos a la tierra y consideramos metro por metro qué equipos se iban a utilizar, cuánta gente se iba a necesitar, cuántos ellos ganaban, la disponibilidad de la gente, y ahí se fue metiendo todos los datos necesarios para entonces crear de abajo hacia arriba el estimado más probable que podía tener la ampliación del Canal de Panamá. Así que esta es una parte muy importante en todo proyecto y en gran medida, en la mayoría de los proyectos acertamos muy bien. Y aquí les muestro, porque el comportamiento de los precios en todos estaban dentro de lo que nosotros habíamos establecido. Posteriormente vinieron de reclamos y sí hemos tenido, en todos los proyectos hemos tenido algún nivel de reclamo, pero todos han sido resueltos y en el 90% han sido favorables a la autoridad del Canal de Panamá. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, las primeras excavaciones, el CAP 1, hubo hasta 10 que participaron en esa licitación y varios estaban aún por debajo de lo que nosotros habíamos estimado. O sea, teníamos un presupuesto robusto y sin embargo se lo ganó una empresa, en este caso el CAP 1 fue Cusa, por debajo sustancialmente, o sea, prácticamente un tercio al final, 2/3 de lo que nosotros habíamos estimado, o sea, un 50% menos de lo que nosotros habíamos estimado, y se lo ganaron y lo cumplieron a cabalidad y dentro del presupuesto y por debajo del precio que nosotros habíamos contratado. Así que lo que demuestra esto es que el trabajo que habíamos hecho para estimar había sido muy bueno y que al final la mayoría de todos estos proyectos se han terminado, cuando los sumamos todos, con excepción de las esclusas, todos han estado dentro de lo que nosotros habíamos presupuestado. Lo que nosotros tratamos de hacer también fue promover que se diera la más alta competencia a través de sistemas muy transparentes de contratación, como habló el ingeniero alemán. Para estos era esencialísimo tener buenas investigaciones geológicas, porque era la parte que más riesgo presentaba, y nosotros desde 1939 habíamos estado haciendo investigaciones geológicas y hay ingenieros que decían, ustedes tienen mucha más información que cualquier otro proyecto que se esté construyendo en el mundo en este momento, porque en verdad hemos acumulado toda esa, y es más, teníamos los registros, los cores de esas investigaciones geológicas, no solamente las teníamos en fotografía, las teníamos todavía en cajas desde 1939 a 1942, y todos los contratistas tuvieron acceso a esa información para poder determinar sus precios. Pero una parte importante de todo proyecto, especialmente obras tan grandes como estas y tan costosas, es que hay que promoverlo, hay que mercadear el proyecto, si esperamos que se tenga bastante concurrencia, especialmente porque son proyectos donde esas empresas también van a tener que tener la solidez financiera para poder llevarla adelante sin ningún percance. Así que nosotros empezamos ese proceso y fuimos adelante y hicimos una convocatoria a una
nos pegamos a la Expocomer del 2007 y en marzo de 2007 hicimos una conferencia complementaria a Expocomer donde hubo una asistencia de 806 personas interesadas en el proyecto de ampliación. Además, pensábamos que en la Huaca el escenario principal iba a ser suficiente, tuvimos que abrir otras 2 salones con señales televisivas para poder acomodar a toda la gente que estaba interesada en el proyecto. 324 compañías participaron, 29 países de Asia, Europa y América estuvieron presentes y también le ofrecimos la oportunidad de visitar los sitios donde se iban a dar las obras para que tuvieran una idea real de qué se trataba. O sea que hay un esfuerzo, se hicieron todas estas presentaciones, como ven aquí, de todo el proyecto, desde los puntos de vista ingenieriles, como también tuvimos apoyo del gobierno, porque estuvo aquí el representante del INADE, del Ministerio de Trabajo, o sea, todos ellos compartiendo con nosotros el escenario para llevar mensajes claros de cómo se podía dar este proyecto y cuáles eran los riesgos que tenía el proyecto para los contratistas. Esencialísimo, y lo habló algo también Alberto, total transparencia en el manejo del proceso de licitación. Este proceso fue con una precalificación primero y luego entramos en lo que fue la evaluación técnica y de último, que es la foto que se ve aquí a la derecha, es el día que se abren los sobres económicos. Esos sobres económicos no los vio nadie hasta ese día 8 de julio, después que ya se tenía el puntaje técnico de las 3 empresas que participaron. Así que ese proceso fue el que también logró captar las mejores empresas para que participaran en este proyecto. Es importante que se dé una participación temprana del equipo de administración del proyecto. O sea, esta planificación empezó desde mucho antes de que en verdad empezaran los proyectos y era necesario de involucrarlos porque aquí se estaban definiendo los alcances de cada uno de esos proyectos. No solamente en la parte de administración que me tocó a mí en su inicio de hacer la organización, sino también después de decidir conjunto con la Junta Directiva cómo se iban a contratar los proyectos, si iba a ser por ejemplo, todos los PACs, si los PACs iban a ser uno solo o si iban a ser 5, eventualmente quedamos haciéndolo en 4 para permitir que más participación panameña en estos proyectos más pequeños y darnos también a nosotros más tiempo para diseñarlo bien y bajar el nivel de riesgo y aumentar la competitividad entre los participantes en esas licitaciones. Pero para eso se necesitaba involucrar desde muy temprano todos los administradores de proyectos y así lo hicimos con esa reorganización que se dio en el 2007. Estábamos preparados entonces para atender cada uno de esos proyectos. Se hizo algo y eso fue en verdad, Alberto tuvo mucho que ver con esto, empujar a que en vez de tener un administrador de proyecto nada más viendo la parte administrativa, también esa persona fuera responsable como oficial de contrato. Y eso integraba 2 funciones muy importantes en una y lo hacía entonces totalmente responsable por el resultado final de este proyecto. O sea, no simplemente tratar de pasarle a uno, bueno, el problema del costo es tuyo, el problema mío nada más es administrar los papeles. Aquí tenían que hacerse todo, hasta llevarlo, si en caso de un reclamo, llevarlo hasta arbitraje si fuese necesario. Y esto al final dio los mejores resultados. No solamente aprendimos con este proceso de hacerlo así, sino que hoy día así es como se manejan todos los proyectos grandes que tiene el Canal de Panamá. Administrador de proyectos y oficial de contrato en una sola persona. También incorporar el equipo de administración de reclamos desde la etapa de desarrollo de los pliegos de cargos para la licitación del contrato. Esto fue vital, especialmente en el proyecto de las esclusas. Nosotros desde el 2007, recordando que se da la adjudicación en el 2009, teníamos ya no solamente los abogados nuestros, sino también que ya estaban a bordo, que los habíamos contratado entre el 2006 y 2007, sino que también contratamos a los abogados externos internacionales expertos en este tipo de obras que participaran con nosotros desde muy temprano en el desarrollo del pliego
Y hoy por hoy tenemos a esa misma gente, las personas que elaboraron ese documento, que se lo saben como si fuera el credo, se lo saben de pie a cabeza, y son las personas que pueden defender mejor cualquier reclamo ante un tercero. Nosotros tenemos más personas que han tenido esa total vínculo con este proyecto y con ese pliego que se convirtió en el contrato, que el mismo contratista que ha visto cambiar sus administradores de proyectos por lo menos 3 veces a través de la etapa de construcción. El desarrollo del alcance de los proyectos es vital, pero más importante es que una vez tú cierras ese capítulo del alcance del proyecto, está cerrado. Eso es un libro, ya no es ni siquiera un capítulo en un libro, es un libro que no se vuelve a abrir. Y para proyectos como este tiene que haber extrema disciplina durante la ejecución. Nada de, bueno, sería, ya que estamos haciendo esto, ¿por qué no hacemos esto otro? ¿Por qué no le añadimos esto más? Aquí venía el contratista de las esclusas a ofrecernos hacernos el centro de visitantes que tenemos en Agua Clara ahora mismo, el centro de observación de la ampliación. Le digo, ¿cómo yo voy a contratarte de ahí para hacer eso? Concéntrate en lo tuyo, que nosotros sacamos esto acá. No desviarnos aún cuando nos tratan de distraer, para que sigamos sumándole elementos que entonces dan la posibilidad de reclamos y reclamos exorbitantes. Entonces, hay que saber lo que estás manejando desde un principio, definir ese alcance y luego evitar la tentación de sumarle cosas. Lo he dicho miles de veces cuando el tema de los reclamos sale. Las esclusas nuevas del Canal de Panamá tienen el mismo alcance hoy que tuvieron en el año 2007. O sea, nunca se cambió. Aquí hubo hasta tentaciones, y lo voy a decir aquí, hasta dentro de nuestra misma junta directiva, cuando estábamos armando el pliego, de que, bueno, ¿por qué no ponemos una opción de hacerla más ancha y más larga, por si acaso? Y yo creo que analizamos todo eso y decidimos en conjunto al final, vamos a quedarnos como está, no hagamos cambio a ese alcance. Esa fue nuestra disciplina, y yo creo que hoy podemos tener mucha más fortaleza en nuestras defensas, justamente porque no cambiamos el alcance del proyecto. Lo otro es no andar apurado, y esa es la diferencia que se tiene en una empresa como el Canal de Panamá, donde nosotros hacemos carrera en el canal. Uno entra, uno se queda, algunos se quedan 40 años, otros se quedan 16, pero al final nos quedamos un buen tiempo ahí, ¿verdad, Alberto? Y esto llega a crecer, el canal llega a canalizarse a través de nuestras venas, y lo protegemos como si fuera nuestro. Y eso nos da entonces la oportunidad a nosotros de no necesariamente por tiempo sacrificar calidad o sacrificar también unas mejores licitaciones. Mientras menos sepa el contratista, más te va a inflar el precio, porque es más riesgo lo que él tiene. Mientras mejor defines tu pliego, que se convierte en el contrato, mejor resultado vas a tener al final, menos reclamaciones y menos percances en el proceso. Así que hay que darle suficiente tiempo a los contratistas para que hagan su mejor esfuerzo y pongan su mejor propuesta, y además de eso su mejor propuesta económica. Este proyecto, que llegó hasta en un momento tener 14,000 personas, trabajadores trabajando a la vez en todos los diferentes proyectos, y una movilidad de hasta 40,000 trabajadores en su momento, llegó a requerir de mucha fuerza laboral que no había necesariamente en el país. Y eso es una realidad. Y por eso, desde muy temprano, comenzamos a hablar con INADE y cooperar con ellos para tratar de ver cómo se conseguían. Habíamos identificado, con los estimados, habíamos identificado las necesidades de gente que se necesitaba y en qué se necesitaba. Y comenzar todos esos proyectos desde muy temprano, desde el 2006-2007, a que ya se empezaran a dar las certificaciones donde se necesitaban, pero toda esa capacitación que llevó adelante, algunos lo llevó adelante
INADE solo y otros lo llevaron adelante empresas como Caterpillar y demás que sabían que había una necesidad para entrenar a más operadores de camiones de volquetes muy grandes, los tractores y demás. O sea que sí tuvimos que involucrarnos en temas que normalmente en un proyecto pequeño no tenemos que hacerlo, pero lo hicimos y ese es parte del aprendizaje. Un aprendizaje que también tuvimos es que en los últimos meses de GUPC se dio una baja porque no habían suficientes electricistas en el país para atender la necesidad simultánea de 2 esclusas que tenían miles y miles de metros de cableado, de maquinaria que se estaba instalando. Hubo un momento donde ellos tenían un requerimiento de 500 electricistas y tuvieron que traer de afuera, porque no habían suficientes electricistas. Y estoy hablando de hace 2 semanas, 3 semanas atrás, donde todavía han tenido que mantener aquí electricistas de afuera porque no había suficiente personal. Así que nosotros, para poder manejar proyectos como estos, de mucha envergadura, tenemos que estar conscientes de que hay que participar en ver cómo se motiva a que se den las capacitaciones y que la gente consiga sus certificaciones para no necesitar importar personal de afuera. Nuestro país es muy pequeño y definitivamente un proyecto como este iba a requerir de mucha mano de obra calificada y lo sentimos aquí hasta el último momento porque entraba la parte electromecánica, es la última que entra y justamente con una gran concentración y también que nosotros estábamos empujando para terminar esta obra lo más pronto posible. Nosotros sabíamos que iba a haber todo este tema de migración, que íbamos a tener situaciones especiales con el Ministerio de Trabajo y con aduanas, y estos 3 temas los atendimos. Creamos un centro en el área de Balboa, donde migración y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral se instalaron, nosotros dimos las instalaciones, el gobierno puso las personas, nosotros dimos los equipos para que esas personas todavía siguen trabajando allí porque estamos cerrando ya los proyectos. Pero eso fue esencial, e igual en el tema con aduanas para asegurarnos pues que eran ágiles los procesos para asegurar que la entrada de los equipos y materiales recibieran la excepción de impuestos, exoneración de impuestos que ameritaba el proyecto porque era del Canal de Panamá. Un asunto que vimos desde muy temprano, pero ya era que nos dimos cuenta que los contratistas no necesariamente tienen acuerdos claros entre ellos y sus subcontratistas cuando te ponen su licitación. Y aquí hay que hacer un trabajo en nuestros pliegos a futuro con proyectos como este, donde se exija que no solamente digan quién es su subcontratista, las calificaciones, sino que también pongan el precio de cuánto es que ellos han pactado. Porque nos encontramos en 2 de los más importantes, que fueron el subcontratista de la construcción de las compuertas y el contratista de que era en verdad su diseñador, que ninguno de los 2 tenía un contrato amarrado y que eso vino posterior a la adjudicación, lo que pone entonces en desventaja al mismo contratista principal porque está sujeto a todas las exigencias que vayan a tener los subcontratistas, dado a que ellos estaban requeridos y habían sido calificados por la autoridad del Canal de Panamá como en el momento que se precalificaron. Entonces, esto es una parte que es esencial para proyectos como estos. Y lo otro, que nosotros no exigimos que hubiera un líder que tenía una participación accionaria mayoritaria. Eso lo aprendimos fue después. Ya hoy día, donde vemos que se va a dar un consorcio, nosotros incorporamos el requisito que tiene que haber un miembro mayoritario, porque esto crea mucha fricción entre ellos y parte del primer año que nosotros percibimos allá afuera, en este contrato en particular de las esclusas, fue mucha
roce entre los dos principales de este proyecto, y aún el tercero también tenía sus roces desde el primer día con el resto del consorcio. Así que eso, al final, ¿qué sucede? Que se convierte en un problema de la Autoridad del Canal de Panamá, o en el caso de el dueño de la obra. Un problema que sí vimos venir y no lo habíamos nosotros identificado. Afortunadamente no fue como resultó, pero es cuando tienes consorcios compuestos por numerosos miembros. Esto sí presentan retos considerables para los proyectos. Y cuando vemos, para que tengan una idea de los 4 consorcios que habían sido precalificados, aquí había uno que yo le llamaba las Naciones Unidas, que era el número 2, Atlántico Pacífico. Tenía esta cantidad de gente, de distintos subcontratistas, que en verdad no eran subcontratistas, sino eran parte del consorcio. Imagínense si entre 4 tuvieron problemas, ahora imagínense con las Naciones Unidas involucradas, no solamente el problema, y eso lo toco posteriormente, pero también las culturas de las empresas y las culturas de los países de donde son esas empresas tienen mucho que ir, y también el idioma también son barreras importantes en cualquier proyecto de esta índole. Así que para nosotros esto fue parte de esas lecciones aprendidas de tratar de alguna manera limitar el número de miembros en un consorcio. Algo que estamos requiriendo ahora mismo en un proyecto muy grande es que si hay un consorcio, que éstas hayan trabajado juntos anteriormente, porque ya eso demuestra de que hay en verdad una capacidad de sobrepasar esas barreras de las que les he hablado. En proyectos de diseño y construcción, el diseñador debe formar parte del consorcio, y eso lo debatimos mucho, pero pensábamos que no iban a querer participar porque no iban a querer tomar el mismo nivel de riesgo los diseñadores. Sin embargo, consideramos que sí pueden ser miembros del consorcio, pero le limitamos a ese en específico la responsabilidad. Y eso los pone a ellos a trabajar en conjunto desde un principio. Nosotros vimos en las primeras semanas, y Alberto no me dejará mentir aquí, que apenas empezado esa relación en el mismo 2009, ya había una propuesta de parte de GUPC de cambiar su diseñador. Y nosotros dijimos que no. Nosotros no habíamos evaluado sino a Montgomery Watson Harza, y ese tenía que ser. Y también se tenía que ver porque no habían hecho un buen amarre entre ellos dos, y al no ser parte del consorcio, ellos eran simplemente un subcontratista, así que no había una responsabilidad que ellos veían ahí más allá de ser un subcontratista. Para mí, esto es una parte que sí hay que considerar en un futuro, de hacer en esos consorcios, cuando es de diseño y construcción, asegurarse de que sean parte de ese consorcio y no simplemente un subcontratista. Cuando formamos el equipo con CH2M Hill, tuvimos también fricciones, que son normales porque venimos también de diferentes culturas, hablamos diferentes idiomas, y aún dentro de los expertos que venían de afuera, no todos eran de los Estados Unidos. Venían gente de Asia, venía gente de Europa, venía de todos lados, y el integrarlos era muy difícil. Así que trabajamos mucho al principio en lograr una integración para poder funcionar nosotros de una manera más cohesiva. Y por último, aquí le tengo es que el administrador de proyectos sí debe delegar. A mí me criticaba mucho que estaban metidos demasiado en los temas, pero déjeme decirle que más vale que esté uno metido en todos los temas a un nivel de detalle suficiente para saber qué es lo que está pasando. Y es muy fácil en un programa como este no desvincularse. Nosotros no lo hicimos, nosotros atendimos a veces las inquietudes que tenía el grupo, pero siempre estando encima del detalle. Y aquí lo mencionó también Alberto, una constante comunicación con grupos de interés y medios. Nosotros, como ven, por requisito ya llevamos 38 informes trimestrales
Si comienzan a ver, son informes que tienen todo el detalle. Aquí cuando nos dicen que, pero es que no se sabe de tal cosa, bueno, nosotros todo lo reportamos. Este proyecto se ha manejado con total transparencia. Los reclamos están allí, las propuestas de reclamo, todo está contenido en esos informes que se le dan a la Nación. 38 trimestrales, avances de la ampliación, 16 que se dieron. Ahora tenemos Canal TV, donde también mostramos lo que se ha estado haciendo. Tenemos nuestro sitio web, tenemos cámaras que toman fotos todos los días de secuencia de lo que ha estado pasando desde que empezó este proyecto. Y hemos tenido que atender también las necesidades de los medios. Y aquí no hay ningún foro que nos vayamos donde no nos están esperando los medios para preguntarnos sobre no solamente el tema de la ampliación, sino mucho, y eso hay que hacerlo. Eso a mí me costó mucho al principio entender toda esta dinámica, pero creo que lo aprendí rápidamente que era algo necesario y bueno, todavía hay mucho que aprender en esa área que no es la mía, pero se trata y creo que llevamos una buena relación con todos los medios en estos momentos. Para que tengan una idea, no solamente era la comunicación con los medios, sino también atender a que la gente, se ha dicho, se sintiera que el canal y su ampliación eran parte de todos ellos. Aquí están viendo el número de visitas, esto quiere decir grupos. Número de visitas para lo que fue todo el canal de acceso al Pacífico, 689 grupos fueron. Número de visitas a lo que era el Atlántico, 340. Número de visitas, o sea, grupos al Mirador y Esclusa del Pacífico, 2.791 grupos. Charlas y presentaciones que dimos, no solamente yo, sino todo el equipo, 1.236 charlas, y no solamente en la ciudad de Panamá, sino en las afueras, en las otras provincias y también en el exterior. Medios internacionales que atendimos, medios locales que hemos atendido, llamadas, porque teníamos un número 800 donde nos llegaban llamadas y atendíamos, y también correos. En total, más de 35.000 personas fueron atendidas durante la ampliación del Canal de Panamá y a todos se le dieron las explicaciones. Y aquí, para que veamos hasta dónde lo llevamos, nosotros queríamos que todos en el país pudiesen sentir lo que estaba ocurriendo. Hicimos un esfuerzo y ustedes no saben, nadie sabe lo difícil que fue conseguir que GUPC nos dejara entrar a las esclusas. Eso no estaba en el contrato. Como no estaba en el contrato, tuvimos que ver cómo movíamos cielo y tierra. Yo quería hacer hasta un concierto en las esclusas vacías. Y me dijeron, tú estás loco. Y en verdad pues, puede ser. Pero la verdad es que yo quería que todos queríamos que el pueblo se sintiera que esto era de ellos. Y la única forma, queríamos hacer 4 visitas de estas. Logramos nada más conseguir 2. Queríamos hacer una en el Atlántico y 2 en el Atlántico y 2 en el Pacífico. Solo pudimos conseguir hacer 2, porque eso no estaba contemplado en el contrato. En el futuro vamos a tener que meterlo en el contrato también. Muchas cosas se van a meter en los próximos contratos de obras como esta. Pero al final la gente salió contenta. Movimos 45.000 personas en Cocolí. Una logística que nos ayudó a entender la problemática, llevar gente allí, y que esa fue la logística que utilizamos modificada para poder llevar adelante el trabajo de la inauguración. Hay que estar consciente de las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta muy fuerte, que es positiva en algunas cosas, pero también trabaja en contra en otras cosas. Ahora todo el mundo con un celular, smartphone, se convierte en reportero y dice lo que en su sentir es la verdad, y los otros la entienden como tal, aunque no tenga idea de lo que esté hablando. Se convierte, algunos sí saben y otros no. El problema es que cualquiera que tiene ese celular puede hacer un comentario y todo el mundo comienza a replicarlo como si fuera la verdad sin haber investigado nada. Entonces, hay que... Yo estuve en Dinamarca el año pasado en un grupo muy exclusivo de navieros, donde me invitaron para participar justamente con el administrador del Canal de Suez y tener un debate ahí con él. Y bien interesante estuvo. Y hubo un expositor del BBC que nos dijo,
Señores, olvídense de lo tradicional. Hoy por hoy, ustedes tienen 25 minutos después que pasa algo para que usted salga a decírselo a los medios, porque ya alguien más le va a ganar la carrera a través de estos reporteros autodenominados reporteros. Y usted más vale que salga, aunque no tenga toda la información, va a tener que salir. Y ya yo pasé por eso y ya aprendí, así que ahora yo salgo a hablar antes de que alguien más hable, en la medida que tenga información al respecto. Pero es verdad, hay que estar muy consciente de que las redes sociales hoy es puede servir positivamente, pero también tiene otros impactos. Incluir en los pliegos las visitas a sitios de obra, como hicimos, no estaban incluidos, ahora en el futuro la vamos a tener. La comunicación externa por parte del contratista está regulada en los pliegos, pero no tiene bite, como dice, no muerde. Lo único que siente un contratista es cuando le pegas al bolsillo. Entonces hay que buscar algo para tratar de modificar el comportamiento con la comunicación externa que hacen los contratistas, porque a veces no van en el mejor interés del dueño de la obra. Y eso hay que controlarlo, porque se usa para publicidad y demás. Documentación histórica, nosotros aprendimos y mejoramos lo que se hizo en la historia del canal original. En aquel momento, Red Halland, como se le conocía al fotógrafo oficial de la comisión del canal ísmico en aquel entonces, que estuvo aquí entre 1906 y 1937, él tomó 17.200 fotografías que documentan la construcción del canal y momentos después de su operación. Esto es lo que nosotros hemos hecho. Tenemos 89 obras de arte de panameños, tenemos 486.75 horas de grabaciones orales de entrevistas que se han hecho. Tenemos otras 756 entrevistas. Tenemos 489.5 horas de videos en alta definición. Tenemos 1.400 objetos que hemos rescatado, importantes de la historia del canal. Y así como vemos, tenemos a diferencia de esas 17.000, tenemos 473.942 fotografías sobre la historia de los últimos 9 años. A fin de este año va a salir publicado el último y cuarto tomo de la ampliación del canal, que espero que todos se interesen por él. La inauguración del proyecto debe ser parte del contrato. Ustedes no tienen idea, no pueden tener idea todas las vicisitudes que pasamos nosotros para tratar de llevar adelante ese evento. Olvidémonos de la parte logística de afuera, más la relación con el contratista, la negociación de cuántos puestos podían tener ellos adentro, no solamente eso, sino el permitirnos a nosotros que los contratistas que iban a poner las plataformas y las gradas pudieran tener acceso. Nos retrasaron como una semana hasta que pudimos nosotros finiquitar todo eso y llegar a acuerdos para poder llegar a eso adelante, porque eso no estaba incluido en el contrato. Así que y aquí lo vemos, ¿ves? Como ven, todas estas gradas que podemos ver aquí a la mano, que vemos aquí, las gradas que se construyeron desde allá hasta acá, aquí hay gradas acá y otras áreas, todo eso se tuvo que traer al contratista para que entrara, y había que nivelar áreas y demás. Y aunque ellos sabían que estaban entregando la obra, también nos dieron mucha dificultad. Así que eso es algo que en el futuro vamos a tener que incluir. Ya para ir concluyendo, me dijeron que tengo 3 minutos más, ya deben ser 2, así que ya estoy terminando. Para mí fue un día emocionante. Estas son las esclusas de Agua Clara. Ahí también vemos todas las instalaciones temporales que tuvimos que poner, donde recibimos mucha gente. Bien temprano en la mañana la gente comenzó a movilizarse en una logística muy difícil, pero que al final dio perfecto resultado, y yo tengo que en verdad agradecer al equipo
de Abdiel Gutiérrez, que lideró todo esto, y la coordinación con el Estado también para que se pudiera llevar adelante y poder ser testigo de este evento en Agua Clara. Aquí vemos otra vista de Agua Clara, una participación masiva. Aquí vemos ya el evento en plena ejecución, también en Agua Clara, y el festival pues que se hizo en Agua Clara con hasta ahí está Miroslava con una canción que ella misma creó para el Canal de Panamá y su ampliación. Y entonces aquí lo vemos pues ya una vista desde arriba, entrando en la cámara inferior, y vemos pues la magnitud de la gente que estaba esperándonos en la parte media o el nivel medio de las esclusas. Aquí vemos el buque COSCO Shipping Panamá yendo debajo del puente Centenario hacia las nuevas esclusas en el Pacífico. Aquí lo vemos alineándose ya en la Y para llegar a esas esclusas, y aquí ya lo vemos entrando en la cámara superior y la multitud de gente en la parte inferior. Aquí vemos la cantidad de gente que pudimos atender. Lo abrimos lo más que podíamos para que hubieran participantes de todos los grupos representativos de los diferentes momentos de la historia de nuestro país, y que fueron partícipes no solamente de historia, sino de crear historia y darnos la oportunidad de que hoy por hoy tengamos un canal administrado totalmente por panameños y darnos una total independencia y soberanía sobre todo nuestro territorio. Y aquí vemos el buque saliendo a la mano derecha, el buque saliendo de las esclusas de Cocolí esa noche. Y aquí vemos un tema que no lo iba a decir, pero lo voy a decir de todas maneras. Hasta el último día tuvimos problemas con GUPC porque nosotros le quitamos sus banderas y pusimos la bandera nacional. Habían sido advertidos de que nosotros ese día era un evento nacional y que la única bandera que iba a ondear era nuestro símbolo patrio. Y llegó el día 24, donde nosotros tomábamos posesión de la obra y todavía estaba hasta forrado el balcón de la torre de control. Así que se procedió el día 25 en la mañana a removerlo todo porque ya habíamos tomado posesión de la obra. Así que hasta estos detalles en un contrato vamos a tener que verlos en un futuro. Aquí vemos el buque entrando justamente en la cámara de en medio, donde estaba todo el mundo. Y nada más para que tengan una estadística, el COSCO Shipping Panamá con 9.472 TEUs, llevaba apenas como 1.700, 1.600 que estaban llenos, los demás iban para ser devueltos para llenarlos en China. Pagó 575.545 balboas. Ese fue un récord nuevo ese día, pero ese récord sería roto nuevamente. Y así hablamos un poquito de dónde estamos hoy. Tenemos ya 156 reservas programadas a futuro, a partir de hoy, 18 tránsitos ya efectuados a la fecha. Tenemos 127 para los próximos 85 días, o sea, dentro de nuestro año fiscal, o sea, terminando el 30 de septiembre. Y como vemos aquí, principalmente son buques portacontenedores y buques de LPG, del gas licuado de petróleo. Aquí vemos un collage de los buques que han estado pasando en estos días. Ya hemos tenido los de gas licuado de petróleo, hemos tenido los buques de portacontenedores, como les dije, y tuvimos ya recientemente, esta semana, tuvimos un buque portavehículos también con tamaño Neo Panamax. Dos reservas importantes, tenemos ahora reserva del segmento de tanquero de gas natural. El 25 de julio vamos a tener el primer buque de Shell International Trading, el Maran Gas a Polonia, con 166.000 metros cúbicos de gas,
y el gas licuado, y el otro que es el British Merchant, que viene el siguiente día, que es un poquito más pequeño, con 138. O sea, este es el nuevo cliente nuestro que anteriormente no pasaba por el Canal de Panamá. Y bien importante es que también tuvimos un nuevo récord, que fue el Mitsui O.S.K. Line, el Mall Benefactor. Pagó 829.468 la semana pasada, el viernes pasado. Ese era el nuevo récord hasta ese momento. Y esta mañana rompimos ese récord con 837.203. El hermano o la hermana de ese primer buque de Mall, que se llama el Mall Beyond, está pasando ahora mismo. Cuando ustedes terminen aquí pueden ver hacia las esclusas de Miraflores. Lo más probable es que pueden agarrarlo ya pasando por el CAP y llegando al Corte Culebra antes del mediodía. Lo importante de estos dos buques en particular, y casi todos los que han estado pasando, es que validan lo que nosotros veníamos diciendo durante todo el proyecto de ampliación y su planificación. Estos buques no solamente están pasando por el Canal de Panamá, sino están calando en puertos panameños, añadiéndole valor esos puertos a esa carga, donde dejan carga y recogen carga. Estos buques están yendo o para Nueva York o para Miami. El lunes pasó un buque que vamos a estar recibiendo en Miami el día de mañana. Nos han invitado para que es el primer Neo Panamax que pasó por el Canal de Panamá, que paró en puertos en el Atlántico y que llega a Puerto Americano el día de mañana al mediodía, y quieren pues celebrar con el Canal de Panamá. Y con eso termino mi presentación y le doy muchas gracias por la oportunidad de compartir todo esto con ustedes. Vamos a agradecer al ingeniero Quijano con el reconocimiento de parte de la rectora Vilar y el ingeniero Sagonge. Ingeniero Quijano, primeramente vamos a dar lectura. La Universidad Marítima Internacional de Panamá le otorga esta distinción en reconocimiento por su liderazgo en gestionar la ampliación del Canal de Panamá, dando como resultado la potenciación del valor de la ruta panameña y los beneficios que brinda al país, validando así el sacrificio y las luchas generacionales de los panameños que lo antecedieron.